Bueno, y como segundo invitado del día de hoy tenemos a uno de los impulsores de todo este movimiento, ya ahora sí que amigos ya de algunas batallas, don George Lever, que nos va a hablar un poco de ambos mundos de la Cámara de Comercio de Santiago. Adelante, por favor. Gracias. Quiero pedir un aplauso para la ilustración de Pablo Alzo, que es un ilustrador notable de la universidad. Voy a partir un poco más macro y voy a bajar a lo micro. Voy a terminar hablando de cosas ya más específicas de industria creativa. Pero la convocatoria, si ustedes se fijan, no es la industria creativa la deuda de Chile, es la creatividad en general. Y la creatividad es algo absolutamente transversal, que está en el mundo de los negocios, que está en el mundo de las políticas públicas, que está en el mundo de la educación, que está en el mundo de las industrias creativas también, por cierto. Pero en todos los sectores económicos, por lo demás. Nosotros hace algunos años, en el Centro de Economía Digital, dado que nos preocupan los temas económicos, los temas de desarrollo y crecimiento, investigamos una vez que nos dimos cuenta de que la productividad en nuestro país, y ustedes pueden ahí ver la realidad, lo que nos ha ocurrido en las últimas décadas. Tuvimos un crecimiento de productividad desde mediados de los 80 hasta mediados de los 90, que fue realmente impresionante, y luego, casi sin darnos cuenta, nos estancamos. Sabíamos que teníamos el desafío de la innovación, sabíamos que teníamos el desafío de la productividad, pero no dimos con las políticas adecuadas y dejamos guardar esa plata en la alcancía. Finalmente la gastamos cuando vinieron las vacas flacas. Es decir, no aprovechamos las vacas gordas para decir, mira, estos son los temas críticos, pongamos aquí la plata y por lo tanto gatillemos innovación. ¿Por qué no? Porque no supimos hacerlo desde el punto de vista creativo. O sea, no tuvimos la ocurrencia, se tiraron muchas ideas sobre la mesa, se creó un consejo de la innovación, pero finalmente medidas concretas y que implicaran inversiones contundentes, nunca hubo. Eso nos hace llegar a la conclusión de que tenemos un problema de creatividad. Las políticas públicas finalmente son las que nos conectan con los grandes temas de productividad, pero el sector productivo tiene que hacer su aporte vía innovación. Antonieta ha mostrado los resultados de estudios de innovación que se han hecho en nuestro país a nivel empresarial. Si mostramos los registros de innovación, si vemos índices de innovación comparados con el resto del mundo, Chile está al final de la tabla. Y finalmente bajamos al sector creativo, es decir, el sector creativo algo tiene que ver con esto. Y lo que tiene que ver básicamente es que el sector creativo es el que finalmente impulsa los procesos creativos en la sociedad. Ahí está el nexo entre los negocios, la política pública y la industria creativa. La industria creativa tiene su propia lógica, tiene su negocio, está el mundo de la artesanía, del diseño, de la publicidad, la arquitectura, de las artes visuales, del cine, de la música, etc. Pero esa capacidad que se genera desde el punto de vista del pensamiento y la acción y la producción creativa es la que finalmente, entre comillas, libera la creatividad de forma transversal en el resto de la economía. Hoy día, el tema de la creatividad está hot, al punto de que hay países importantes que están diciendo que la industria creativa es la clave. Fíjense que las palabras que se repiten son un sector clave, emerge como un sector clave para el crecimiento, es un driver clave para la competitividad internacional, caso de Estados Unidos. El futuro económico de Reino Unido depende del desempeño de su industria creativa. Las industrias culturales están llamadas a jugar un papel de primer orden en la competitividad española, en fin, etc. Vital para la prosperidad de Australia, el camino para salir de la crisis en Europa. La que más me gusta es esta. Corea, un país que se desarrolló en base al famoso primer milagro, o al milagro económico coreano del río Han, hoy día tiene un diseño para el segundo milagro. Y su apuesta por el segundo milagro económico coreano es el plan para crear un ecosistema para la economía creativa. Es decir, ahí está el tema fundamental, no uno de los temas que apoyar un proceso, un país que ya es un país desarrollado, sino que ese es el tema central, industria creativa. Pero Chile, efectivamente, miremos un poco lo que pasa con nuestro país. Chile tiene, en general en los indicadores de competitividad está relativamente bien, o sea, está sobre la media, lugar 33 de más de 140 países en el World Economic Forum, índice de competitividad, pero en materia de creatividad, y este indicador lo mostró Antonieta, estamos en lugar 103, 15 de América Latina. No estamos en ningún otro ranking tan abajo en América Latina.
y en ningún otro ranking estamos tan abajo en general. Es decir, algo nos pasó en nuestra historia reciente o no tan reciente que hizo que este sector no mantuviera los indicadores consistentes con el resto de los indicadores que levantaron cabeza en nuestro país. ¿Ah? Por lo tanto, ahí hay una primera disonancia importante de la que hay que hacerse cargo. Esa es la estructura productiva de nuestro país. Casi la mitad de nuestras exportaciones son minería. Sube el precio del cobre y sube a más de la mitad. Baja el precio del cobre y ahí ese es el juego que tenemos con los recursos naturales. El mundo de los servicios finalmente tiene un 13%, que es una tasa todavía baja, que es creciente, pero que es baja y que debiera tener un rol más protagónico. Si nos vamos al sector creativo, ahí aparece, no sé si lo alcanzan a ver, un 0,3%. Es decir, ese sector clave del que habla, para el futuro del que habla el gobierno coreano, el gobierno inglés, el gobierno australiano, la economía del Caribe, Estados Unidos, nosotros mismos, los brasileños, en fin, hoy día representa apenas un 0,3% de nuestras exportaciones. ¿Y por qué lo pongo como exportaciones? Porque una industria potente tiene que tener vocación internacional. ¿Ah? Y este nivel de desempeño todavía es preocupante, digamos, necesitamos alcanzar tasas bastante más altas como las que se propone como meta, por ejemplo, Santiago Creativo y el plan, la estrategia nacional que se está desarrollando. ¿Ah? Si lo vemos desde el punto de vista de otro indicador, porcentaje de las ventas totales, de todo lo que venden las empresas, ¿cuánto se da al exterior? Bueno, 1 de cada 10 dólares que vende una empresa en Chile en general se da al exterior como exportación, el 10%. En el sector creativo es apenas el 0,5%, es decir, es un sector con muy poca vocación internacional. Puede ser por canales de distribución, por educación, por capacitación, pero puede ser por competitividad también. ¿Ah? Aquí hay algunos temas que son temáticas que uno debiera empezar a abordar. Primero, la activación temprana del interés por crear. En realidad esto es una patudez decirlo de esa forma, porque los niños en realidad vienen con el ímpetu creativo muy bien desarrollado y más bien eso hay que canalizarlo y hay que fomentarlo, más que activarlo en el mundo de la educación. ¿Ah? Y para eso se requiere cambio metodológico del que estamos hablando. ¿Ah? El networking es una fase crítica, clave, que da muy buenos resultados. En CityLab en general, la gran mayoría de los autores ha hablado de sus procesos de hibridaje o colaboración con otros autores de distintas disciplinas que les permiten enriquecer la producción entre todos los que participan. Networking y conformación de clúster, hacer participar a los autores locales de redes de networking, no solamente locales, sino que internacionales también. Exponerlos a procesos productivos con actores de otros países, de otras industrias, y todo eso traducirlo en producción, coproducción, y por lo tanto profitar de eso también y permitir que la industria exista. Bueno, todo lo que es el modelo de negocio, aquí no me voy a detener, esto es como algo bastante obvio, todo lo que son los modelos de tarificación, imagínense los problemas que tienen hoy día varias industrias, partiendo por la música, cómo tarifico, o sea, cuánto cobro, dónde cobro, qué cobro, a quién le cobro al cliente, le cobro al intermediario, le cobro al que hace publicidad, a quién le cobro, cómo promociono, cómo distribuyo, más allá de mi vocación natural de ser productor. En la industria creativa, en general, los agentes de la industria creativa son productores compulsivos, o sea, tienen la necesidad que no pueden evitar de crear. Y eso es algo muy bueno, pero algo que genera grandes problemas desde el punto de vista del modelo de negocios, porque cuando terminan una obra empiezan con la siguiente. Antes de terminarla empiezan con la siguiente. Y la distribución, el marketing, la promoción, la comercialización van quedando en el camino. Hay que generar estancias de apoyo que permitan por ejemplo, comercializar, que no tenga que comercializar el mismo agente productivo. Bueno, y evidentemente hay que trabajar el tema de la demanda. Para terminar, 5 temas que nos permite una sociedad creativa. ¿Ah? Cuando uno logra aumentar los niveles de creatividad, ocurren cosas que hoy día nosotros como país necesitamos de forma urgente. ¿Ah? Bueno, de partida más oportunidades de empleo y satisfacción laboral. ¿Ah? La gente que trabaja en empleos que tienen que ver con el mundo creativo, también lo mencionó Antonieta, es gente feliz. ¿Ah? Yo el otro día mencionaba una estadística que casi el 90% de los trabajadores en el mundo no les gusta ir a trabajar, lo pasan mal. Bueno, en el sector creativo la proporción debe ser al revés. ¿Ah? Está el tema de la pasión, ¿no es cierto? Bueno, genera más emprendimiento y emprendimiento basado en creatividad. Son personas más realizadas, más plenas. Generan más capital social, porque cuando hay networking, cuando hay trabajo en redes, cuando hay comunicación, interacción y liderazgo,
Bueno, se rompen las desconfianzas. Uno trabaja en la base de confianza, empatía, tolerancia. 3 características que, pucha, que le están haciendo falta hoy día a nuestro país. Mejora, innovación, integración internacional, desarrollo económico y social. Esto nos cierra el círculo, porque recién acá llegamos de vuelta a la primera lámina, es decir, acá es donde gatillamos el aumento de productividad. ¿Ah? Queremos ser felices en nuestro trabajo, pero queremos también vivir de ello, ¿no es cierto? Y bueno, los dejo ahí con, finalmente cuando uno hace todo eso, uno puede llegar a niveles de satisfacción tan plenos como los que nos dice Anita, ¿no es cierto? Muchas gracias.